بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué es el Islam? Obviamente responder a esta pregunta en un vídeo de 10 minutos es todo un reto. Pero vamos a ver, haremos lo que se pueda. Los seres humanos, por norma, entendemos, debido al fin y al cabo a nuestra mentalidad racional, por un lado, y por otro lado, por intuición. Entendemos que cuando hay un efecto, hay una causa que lo ha producido. Y entendemos que cuando las cosas están ordenadas, se debe a que alguien ha impuesto orden. La idea es que de la planificación viene el orden, y si no hay planificación se produce el caos. Entonces esto nos ha hecho a lo largo de la historia observar el mundo natural, ¿no? Y decir, ¿quién ha hecho esto? ¿Y por qué? Y añadido a la necesidad de propósito que tenemos como seres humanos, debido probablemente a que nuestra vida tiene un principio y tiene un fin, y queremos saber qué hacemos aquí, por qué, es esto todo lo que hay. Entonces la religión de algún modo lo que hace es intentar responder a eso, ¿no? En la religión básicamente las personas es nuestra forma de relacionarnos con lo que creemos que es sobrenatural, con lo que creemos que ha creado el orden por norma o influye en el orden que existe. Entonces, lo que dice el Corán, es decir, Islam significa sometimiento al Creador. Lo que esto quiere decir es que desde el punto de vista del Islam, tu religiosidad debe ser enfocada de cara al Creador y no a la creación. Es decir, todo cuanto existe en el mundo natural está sometido a una ley, es decir, la misma ley que tú, la ley natural, ¿no? Digamos. Y entonces es irracional desde este punto de vista que tú dirijas tu religiosidad, que al fin y al cabo es una forma de sumisión voluntaria al resto de la creación. Es decir, en palabras del Corán, ¿van a desear acaso alguna religión que no sea la de Dios? Es decir, ¿vas a desear dirigir tu religiosidad a alguien que no sea Dios? Siendo que a Él se someten todo cuanto hay en los cielos y la tierra. Básicamente lo que esto quiere, de buen grado o por la fuerza. Es decir, todo cuanto existe en el universo está sometido a la ley que ha sido impuesta por su creador, le guste o no le guste. Es una forma de decir, involuntariamente obedece a unas leyes. Nosotros, por supuesto, desde el punto de vista material, involuntariamente obedecemos a estas leyes, pero luego voluntariamente podemos escoger también a quién dirigir nuestra sumisión desde este punto de vista. Entonces, básicamente lo que dice el Corán es: ¿para qué vas tú a rendir culto al sol, a una rata, a un pato, a una estatua, a una virgen, cuando todos estos elementos pertenecen a la creación y todos ellos, igual que tú, son dependientes de, digamos, la fuerza creadora, ¿no? O aquel que lo ha hecho todo? Entonces, desde el punto de vista del Islam, es ese dirigir tu religiosidad hacia el creador y no a la creación, aparte de ser algo racional, es natural. Desde el punto de vista del Islam se percibe, Dios dice: Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Yo he creado a todos los seres humanos, los creé en un principio de acuerdo a esa inclinación natural. Entonces, como cayeron en múltiples religiones, وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَلَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ. Pero posteriormente, a causa de la influencia de fuerzas negativas, desde nuestro punto de vista, se les alejó de su religión. Y luego prosigue: وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ. Estas fuerzas o estas influencias lo que hicieron fue que empezaran a prohibir cosas que yo había dejado permitidas. Es decir, los seres humanos empezaron a inventar tabúes, a decir: esta tierra es intocable, este animal es sagrado, no lo toques, o estos días son especialmente intocables. Y luego dice: وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. Y luego empezaron a atribuir o a deificar a fuerzas de la naturaleza, es decir, convertirlas en socios del creador, insinuando que estas fuerzas tienen algún tipo de influencia sobre nosotros desde el punto de vista natural.
sin tener ninguna justificación para ello, sin que Dios haya hecho llegar ninguna justificación para ello. Entonces el Corán dice que en su origen, antaño, la humanidad fue una única comunidad. La palabra umma significa comunidad unida en etnia, color, cultura, lengua o creencia religiosa. Básicamente lo que esto significa es que la humanidad en un principio fue homogénea, pero luego se diversificó y entonces Dios hizo surgir profetas. Un profeta simplemente es una persona que Dios escogió en cada comunidad, a la cual le inspiró su voluntad, es decir, el Islam, para que la gente, las personas, pudieran volver a su religión primordial, que desde el punto de vista nuestro es el Islam. Entonces la religión de todos los profetas es el Islam. Islam quiere decir aceptar la voluntad de Dios. De acuerdo al Corán, Dios dice Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La forma de religión propia en lo que a Dios respecta es el someterse a Él, ¿no? Al Islam. Y luego dice وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, y las personas a las cuales se les dio algún tipo de revelación no cayeron en diferencias, no crearon diferentes religiones ni se dividieron إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, sino después de que les hubiera llegado el conocimiento. No es que Dios no se hubiera comunicado con la humanidad, es decir, a través de profetas. Mucha gente habla del problema del silencio divino. Dios no, desde el punto de vista del Islam no ha habido ningún silencio divino. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ, Dios ha hecho surgir profetas. No obstante, la gente se ha dividido en múltiples religiones después de haber recibido el conocimiento. ¿Cómo es eso posible? بَغْيًا بَيْنَهُمْ. El Corán da muchas razones por las cuales la humanidad se ha dividido en religiones, pero una a la que da especial acento es el deseo de los seres humanos de dominarse el uno al otro. Cuando tú te das cuenta de que a través de las creencias religiosas puedes dominar la mente de grandes masas de personas, ¿qué es lo que haces? Deseas un monopolio de la revelación. Es decir, intentas utilizar la revelación a tu gusto e intentas que la gente se amolde a tus deseos en nombre de lo divino. Y eso lo que te hace en muchos casos es inventar creencias nuevas que convienen. Entonces hay una élite siempre que se inventa creencias religiosas que les convienen. Básicamente es eso, la religión utilizada para dominar a personas es una de las grandes razones por las cuales la humanidad se ha dividido en religiones. Al menos esa es la tesis del Corán. Entonces todas estas denominaciones religiosas desde el punto de vista del Islam son artificiales. Todos los profetas de Dios enseñaron lo que en un principio era religión primordial o la religión natural, es decir, el Islam, entregarse a la voluntad de Dios. Entonces Dios nos enseña a decir creemos en Dios y en lo que se ha hecho descender sobre lo que se nos ha revelado a nosotros, es decir, el Corán, y en lo que se reveló a Abraham, así como a Ismael, a Isaac y a Jacob y a las tribus de Israel, y en cuanto se les dio a Moisés y a Jesucristo. Todos estos nombres se mencionan porque en diferentes tradiciones se atribuyen a estas personas, y lo que está diciendo el Corán es todas estas personas tenían una sola tradición, el Islam. Y en cuanto se les dio a los profetas procedente de Dios, no creamos distinciones entre ellos. No decimos este lo acepto, este profeta no, este sí, este no, o este tenía una religión y este otro tenía otra religión, este era judío, este era cristiano, este era... No hacemos distinción entre ellos. Y nuestra relación con Dios, al igual que ellos, es simplemente de sometimiento. Entonces cuando la gente dice el Islam lo fundó Mahoma en el siglo VII, porque dice que Alá le dio el Alcorán, nosotros decimos, desde nuestro punto de vista es exactamente lo opuesto. El Islam, o sea, la idea es que el Islam es un producto del judeocristianismo. Esto es lo que nos dicen. Desde nuestro punto de vista es totalmente al revés. Tanto el judaísmo como el cristianismo como el resto de ismos son subproductos de la religión primordial de los profetas que enseñaron a la gente a aceptar la voluntad de Dios, es decir, el Islam. Entonces cuando decimos cosas como que Jesucristo era muslim, era una persona que se sometía a Dios, no quiere decir que estaba en una aljaima dibujando caligrafía árabe y tomando té con dátiles. Simplemente significa que era una persona que aceptaba la voluntad de Dios, y eso es lo que enseñó a los demás. Jesucristo y cualquier otro profeta. Wassalamu alaikum.